Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La maldición de San rezo. Gbe di Sain ledo iboigbe awo gbe di kakakuku digaga yayemugaga. Ella awo iya igagaon ikuya ele adawo gbe di kaka gbe di lele. Obori ataye ya gobamiaborotiti. Adifa fun elutensha mila uoma aban sorutan. Unko waranla loda difafun sun. Loda difafun ella adifafun runmila. Ceremonial. En el sagrado Odu Ogbedi, en el bosque profundo donde habitan los iniciados. Ogbedi es compacto, profundo, guardián de misterios antiguos. Digaga Yaimugaga, descendiente de la madre Ago, poderoso ente los de Ikuya Ele, el lugar donde todo ser cruza hacia la transición. El adivino de Ogbedi, humilde ante su Odu, realiza el Oba Ori, la limpia sagrada de cabeza, para honrar a la madre. Gobamiaborotiti, palabra de fuerza, invocación de poder. Se hizo adivinación para el Utensha Milá, hijo de Abán. Sorután Unko Waralá, consultó para Osun, y también para la Gran Madre. Y se hizo adivinación para Orunmila, el testigo del destino. Patakin. Había dos awos, sacerdotes de Ifa, uno que vivía en el oriente y se llamaba Digaga Yayao Awo, y otro que vivía en el occidente y se llamaba Mugaga Eya Awo. No se conocían entre sí, y sus vidas eran completamente aisladas. Entre ellos había una gran distancia, y en el centro de esa distancia existía un monte que marcaba el límite entre ambas regiones. En ese monte vivía Sain, guardián de los secretos, las hierbas, raíces y plantas sagradas. Un día, el Awo del oriente, Digaga Yayao Awo, que vivía con Sun, se hizo Osode, consulta de Ifa, y le salió Gbedi, que decía, Ire Ariku o Yale Lese Runmila Sesiko. Runmila le marcó un ebomisi, baño espiritual, especialmente con la hierba peregún. Su esposa, hija de Sun, era quien recogía las hierbas para él, por lo que la envió a buscarlas para el baño. Ese mismo día, el Awo del occidente, Mugaga Eya Awo, también se consultó y le salió igualmente Gbedi con el mismo mensaje. También le marcaron ebomisi con peregún y ewedundun. Como vivía solo, tuvo que salir él mismo a buscar las hierbas al monte. Así, tanto la esposa del Awo del oriente como el Awo del occidente se dirigieron al mismo monte sin saberlo. Sain, quien vivía en el monte, estaba acostado debajo de una mata de cedro, frente a una mata de café. El Awo del occidente tenía una adicción fuerte al café, pero no conocía su planta ni su proceso. Chalasun llegó primero, y al ver la planta de café con sus frutos redondos y rojos, dijo en voz alta, «Voy a coger estas bolas verdes para madurarlas en mi casa y ver si se pueden comer». Sin notar que Sain estaba debajo del cedro, se acercó. Entonces, Sain salió y dijo, «Sun, esa planta es mía. Sus frutos no se comen ni verdes ni maduros. Cuando maduran, hay que tostarlos y luego consumirlos en pequeñas dosis, porque es un estimulante, pero en exceso es tóxico». El Awo del occidente, que había llegado poco después, se había escondido detrás de una mata de palma y escuchaba. Cuando Sun se fue, Sain le dijo, «Recoge tus hierbas y regresa a casa». Al quedar solo, el Awo salió emocionado, ya que había descubierto el secreto de su vicio.
Pero Saín lo vio y le dijo: «Estabas escuchando mi conversación con Sun sobre la planta de café. Ahora tu única salvación es prometerme que no volverás a tomar café, o te mato». El Awo hizo la promesa. Sin embargo, no se dio cuenta de que su gata, llamada Lotense, lo había seguido. Ella se transformó en el espíritu de Uya Tobi y le dijo: «Siempre he estado en tu casa protegiéndote, y lo que dice Saín es cierto. Debes prometer en serio que nunca más tomarás café». El Awo hizo esa promesa. Entonces, Saín, ya apaciguado, le dijo: «Te daré otro secreto para que vivas». Le mostró la planta de Atare Yeye, pimienta de Guinea, y le dijo: «Siempre recoge sus frutos para darte Obaori, bendición de cabeza, y así nunca te faltará fuerza. Debes cuidar a tu madre, pues su espíritu permanecerá en tu casa, en la forma de Lotense. Así vivirás bien. To Ivan Esu, que Esu no lo impida». Nota: por eso, quien nace bajo este signo de Ifá no debe tomar café, ya que éste lo mata lentamente sin darse cuenta. Aquí nace el secreto de la Atare Yeye, pimienta de Guinea, que se usa para rogación de cabeza, o baorí, cuando el Awo está enfermo o sin fuerzas. Se ruega la orí con 16 semillas de Atare Yeye para revitalizarse y mantener la salud. Saín perdonó a Sun porque ella siempre le llevaba su derecho cada vez que recogía hierbas.